Hola, un gusto. Soy Clara Quintero, estudiante de Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia, cursando la asignatura de Nutrición en el ciclo de vida 2. En esta ocasión hablaremos sobre la alimentación en el adulto mayor sano. Como sabemos bien, la alimentación es la base de la vida y de ella depende ampliamente la salud de las personas. Según el tipo de alimentación, de la calidad de esta, si es correcta, si es adecuada para la persona, para sus necesidades energéticas y de nutrientes, así como sus características patológicas si es que lo requiere, determina el estado nutricional y por ende el estado de salud. Es fundamental mantener un equilibrio, un balance nutrimental y energético entre lo que se consume y la energía que gastamos en las funciones, procesos internos del cuerpo, en las actividades diarias, ya que si este genera un desequilibrio puede haber deficiencias o excesos que generen alteraciones. Estas alteraciones pueden llevar en sí a problemas de salud. En cada etapa de la vida tienen sus características especiales, sus requerimientos, por lo que los procesos que conlleva la etapa en la que vive, una de las más vulnerables es la del adulto mayor, ya que el organismo está inmerso en un proceso de cambios, un proceso de envejecimiento, lo que significa un proceso de deterioro, de cambios en sus sistemas, en el funcionamiento de organismos. Esto a nivel funcional, ya sea en composición corporal, de movilidad, a nivel nervioso, cognitivo, emocional, que tiene un impacto en la alimentación de la persona mayor, ya sea por dificultad de alimentarse, por la pérdida del interés en la comida, en la reducción de porciones de alimentos en tiempos de comida. Esto genera un déficit nutricional y energético, que a su vez genera un problema de malnutrición y que lleva a enfermedades. Por ello, revisaremos las características y cambios en esta etapa de vida del adulto mayor. Veremos recomendaciones y requerimientos de macronutrientes y energías adecuados para esta etapa. También las herramientas y mecanismos para efectuar una valoración nutricional, que es fundamental para conocer el estado nutricional de la persona, si existe un riesgo de malnutrición, y dentro de esta se verán varias herramientas para aplicar esta evaluación nutricional. Las necesidades están determinadas por las características fisiopatológicas del paciente. Pueden requerir ser modificadas también por la influencia de factores relacionados con el proceso de envejecimiento, así como porque requieren de un tratamiento para alguna enfermedad y cuidados particulares. También el consumo de ciertos fármacos y tratamientos. Por ello es importante revisar las características y cambios que sufren los adultos mayores en su etapa de envejecimiento, ya que repercute ampliamente en su ingesta y por ende en su estado nutricional. Dentro de estos cambios están los cambios fisiológicos. Un adulto mayor sufre cambios en el aspecto fisiológico, sufriendo una paulatina pérdida de funcionalidad de órganos y de sistemas. Por ejemplo, del sistema digestivo, que inicia con una pérdida de piezas dentales, se da una disminución del número de papilas gustativas y de la producción de saliva. Esto lleva a que tenga una menor percepción del sabor en los alimentos y una disminución en su sensación de sed. También por la pérdida de masa muscular puede haber una dificultad en la masticación y en la deglución, lo que lleva a veces a que se produzcan atragantamientos, también en el estómago digestiones más lentas y un retraso en el vaciado gástrico. También se dan cambios en la composición corporal. Dentro de estos cambios podemos ver un aumento de la masa muscular. También tenemos una modificación de la distribución de grasa, ya que se reduce la grasa subcutánea y de las extremidades y aumentando esta en lo que es la parte del tronco. También se da una pérdida del músculo esquelético, a esto se le llama sarcopenia. También se da una pérdida de fibras musculares en la cantidad y calidad. También se da una pérdida de neuronas alfamotoras, por eso hay cambios en la movilidad del organismo.
También una reducción de la síntesis proteica y de la producción y secreción de hormonas sexuales y anabólicas. Hay una disminución de la fuerza y de la tolerancia del ejercicio. También se da una disminución del agua corporal y de la masa ósea. Esto tiene relación por lo general con la deficiencia de vitamina D. Y se da un déficit visual, auditivo, del olfato y de la sensibilidad del gusto. También se da una pérdida, como ya lo mencionamos, de dentaduras o enfermedades periodontales. Se da problemas de diglución como la disfagia, también de serotomía y del reflejo gastroesofágico. También se da mucho que padezcan gastritis y todo esto condiciona lo que es la forma de alimentarse. También hay una producción de cambios renales y pérdida de capacidad funcional. Todo esto también afecta al sistema inmune. Dentro de los aspectos psicológicos existen cambios en el sentido psicológico y emocional, además de vivencias, cambios en su condición social, como soledad, dejar de hacer actividades, ya sea por cambios fisiológicos, por alguna enfermedad o por la jubilación. Esto tiene un impacto en sus emociones y causa situaciones de depresión, sentimiento de soledad. También la situación social de la persona tiene un impacto. Situaciones como perder a la pareja de toda la vida por viudez, por el síndrome de nido vacío, donde todos los hijos hacen su propia vida, su propia familia y no están en todo el tiempo con ellos. También cambios en las actividades por jubilación o por situaciones de maltrato dentro de la propia familia. Todo esto lleva a cambios en la alimentación, es decir, en los hábitos, en los patrones dietéticos. Estos cambios en la dieta van desde una modificación de los hábitos de alimentación, reduciendo la cantidad y el volumen de la comida y las bebidas, el número de tiempos de comida, o también no se lleva una dieta completa y variada en lo que es grupo de alimentos. Muchas veces esto es por falta de interés o de apetito, que también son causados por los cambios en la percepción del hambre, del gusto y la dificultad de movilidad, es decir, no poderse preparar alimentos por sí mismo. En cuanto a las necesidades energéticas de la persona mayor, si bien sabemos que los tratamientos nutricionales deben ser de forma personalizada, los requerimientos nutricionales son diferentes según su edad, el sexo, la talla, y en caso de un adulto mayor influye en gran medida la existencia de alguna enfermedad, de alguna patología. Así que el diagnóstico nutricional va a determinar el tipo de dieta y las proporciones ideales que se debe consumir. Pero en una persona sana podemos determinar un estándar aproximado y que es aceptable, el cual veremos a continuación. En cuanto a energía en forma de calorías, para las mujeres adultas mayores se estima un requerimiento de entre 1600 a 1600 calorías diarias, sin exceder las 2000 calorías. Para los hombres mayores se estima entre 2000 y 2100 calorías al día. Es importante mencionar que se debe hacer un cálculo personal de las necesidades y requerimientos energéticos diarios a través de los métodos de cálculo, tomando en cuenta el gasto energético basal, la actividad física diaria y el metabolismo de los alimentos, para generar un plan más adecuado y acorde a los requerimientos específicos de la persona. Una vez conocido y determinado el requerimiento energético diario, es importante dividir ese total en las distintas comidas del día. Para un adulto mayor se recomienda que el desayuno constituya entre el 25 y el 30%, la colación matutina sea un 5%, la hora de la comida lleve de un 35 a un 40% del total energético diario, la colación vespertina sea entre el 5 y el 10% y la cena corresponda entre un 20 y un 25%. Es fundamental también una distribución adecuada y correcta
del total energético en los distintos macronutrientes, es decir, de hidratos de carbono o carbohidratos, de proteínas y grasas. Para un adulto mayor sano se recomienda que los hidratos de carbono correspondan de entre un 50 a un 60% de total energético, donde los carbohidratos simples no sean mayores de un 10 o un 12%. Estos los podemos encontrar en alimentos como arroz blanco, en azúcar simple o sacarosa, en refrescos como la Coca-Cola, en postres como el helado, en dulces, en pan dulce, pasteles y en jaleas como mermelada. En cuanto a los carbohidratos complejos, estos no tienen que pasar de un 80 a un 90%, es decir, van a constituir entre el 80 y el 90% del total de hidratos de carbono. Estos los podemos encontrar en el arroz integral, el pan integral, las pastas, en las leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, las verduras. En cuanto a proteínas, se recomienda que sea de entre un 12 a un 15% del total energético diario. Estas serían de origen animal, correspondiendo a un 60%, y las podemos encontrar en la carne roja, ya sea de cerdo o de res, en pescados, en aves como el pollo, en leche y productos. La de origen vegetal correspondería a un 40% del total de proteínas diarias, y las podemos encontrar en frutos secos como cacahuates, almendras, nueces, también en cereales como trigo, avena, en leguminosas como lentejas, frijol, garbanzo y en papas. En cuanto a los lípidos, se recomienda que constituya de un 30 al 75% del total energético diario, donde las grasas saturadas no deben de superar del 7 al 10, y estas las encontramos en alimentos como margarinas o mantequillas, en embutidos como salchichas, chorizo, jamones, en manteca de coco o aceite de coco, en carne de res muy grasosa, también en lácteos. Las grasas monoinsaturadas deberían constituir un 30% del total de lípidos, y estas las podemos encontrar en aceite de oliva, en aceitunas, en aguacate. También lo encontramos en aceites vegetales como el de soya, en frutos de cacahuate como almendras. Poliza por su parte en un 10% de lípidos, y esto lo encontramos en pescados azules como el salmón, el atún, las sardinas, también los frutos secos como el cacahuate, en aceites vegetales como el de girasol o el de soya, y en frutos secos como mencioné, como nueces, almendras, cacahuates. El colesterol no debe superar los 300 miligramos al día, y es importante un consumo de fibra que sea de 20 a 35 gramos diarios. Esta la podemos encontrar en cereales, en frutas y verduras y en leguminosas. Las vitaminas y minerales también son fundamentales. Se recomienda 15 miligramos de hierro al día, 15 miligramos de zinc diarios. En cuanto a la B12, 1.3 miligramos diarios, 1.5 de niacina diarios. Entre la B6, 1.6 miligramos diarios. De B12, 2 microgramos diarios, y de folatos 200 microgramos. La hidratación es primordial. El agua, aunque no contiene un valor calórico, contiene minerales como calcio, fósforo, magnesio, flúor y electrolitos. Electrolitos como sodio, como potasio, cloro, que son fundamentales. Las personas mayores, por todos los cambios funcionales, pueden presentar una alteración en los mecanismos de la sed, teniendo una percepción y sensación de sed mucho más tardía. Además, la satisfacen mucho más rápido, haciéndolos susceptibles a la deshidratación. Por ello se debe incitar la ingesta líquida aun cuando no se tenga una sensación de sed. Por ello se recomienda que se consuma de 30
a 35 mililitros por cada kilo diario. O bien también se puede ver de 1 a 1.5 miligramos por cada kilocaloría consumida al día. Se recomienda que la cantidad de líquido no sea menor a 1,5 litros diario, y todo esto correspondería de unos 2 a 2,5 litros diarios. Más o menos aproximadamente 1 litro se consume con los alimentos y el resto con bebidas. Para que la persona lleve una alimentación más adecuada y apropiada para sus características y necesidades personales, es fundamental hacer una valoración de su estado nutricional. Esto para detectar riesgos nutricionales y así poder dar solución a sus problemas de malnutrición o simplemente para mantenerlo fuera de ese riesgo. Según el Instituto del Seguro Social y su panorama de evaluación y control nutricional del adulto mayor, tendría dos aristas: una evaluación objetiva y una evaluación objetiva. En cuanto a la evaluación subjetiva, conlleva una revisión de aspectos como el padecimiento actual, si es que sufre algún problema de salud, se evalúan los síntomas, antecedentes médicos, también las cirugías a las que ha sido sometido, sus antecedentes alimentarios, es decir, la dieta, si ha tenido pérdida de peso y cambios en el peso. También se revisan antecedentes sociales y psicosociales, además factores de riesgo que ponen en riesgo su situación nutricional, por ejemplo, problemas orales como la pérdida de dentadura, problemas de deglución en los alimentos como la disfagia, la disgeusia, que son alteraciones en el sentido del gusto. También se lleva un tratamiento farmacológico para revisar las posibles interacciones que pueda tener con algún alimento. También si presenta problemas de movilidad, que limite sus actividades y efectúa actividad física, y su situación económica. En cuanto a la evaluación objetiva, esta se hace un análisis y exploración de signos clínicos en la piel, cabello, labios, lengua, uñas, ojos, ya que la deficiencia o exceso de algún nutrimento se puede detectar por cambios o anormalidades en estos. Por ejemplo, el pelo fino o pérdida de cabello puede sugerir una deficiencia de proteína. También las encías sangrantes, deficiencia de vitamina C. Hacer una revisión de la boca también es importante para revisar si hay caries, laceraciones o boca seca. Se revisa la grasa subcutánea, la masa muscular. Se buscan trastornos de deglución como disfagia y se hacen mediciones y cálculos antropométricos como medir el peso, la altura, la circunferencia de cadera, de cintura, de brazo, de pantorrilla. Si el paciente está en cama y no se puede medir la altura, se puede emplear la altura de rodilla. También se efectúan cálculos como el índice de masa corporal, de cintura-cadera, y en adultos mayores un índice de masa corporal normal está entre 22 y 27. Menos de 22 denota desnutrición, más de 27 sobrepeso y mayor a 30 un estado de obesidad. La circunferencia de cintura también es importante para la medición. Esta más de 90 en hombres y más de 80 denota un alto en riesgo nutricional. Existen herramientas ya establecidas o pruebas de diagnóstico. El IMSS determina estas pruebas para realizar un diagnóstico integral del paciente adulto mayor, que van desde la aplicación del índice de Barter, el cual evalúa la autonomía del adulto en sus actividades diarias. También se hace una evaluación mental, como la Mini-Mental Status Examination. También se mide la depresión con la escala de depresión geriátrica. Se hace una evaluación del riesgo nutricional con la herramienta DENA de Payet. También se hace una evaluación del estado nutricional con la evaluación nutricional mínima, sin olvidar los respectivos exámenes de laboratorio, análisis de excreciones como orina, sangre, haciendo una biometría hemática completa, un perfil tiroideo, pruebas de función hepática como medir los niveles de bulimia, prealbumina, transferrina,
proteína ligada al retinol y un perfil de lípidos como colesterol y triglicéridos. La herramienta DENA de Payet evalúa el riesgo nutricional haciendo preguntas como cómo se percibe la delgadez, si ha perdido peso en el último año, si sufre artritis, si presenta una pérdida de apetito, si tiene problemas de vista, si ha pasado por algún problema o situación que le ha afectado, ya sea una enfermedad, problema personal o la pérdida de algún familiar. También indaga por el consumo de alimentos, preguntando si consume frutas, huevo, queso, frijoles, carnes, tortilla, pan o cereales, leche. Esto para evaluar el consumo de los distintos grupos de alimentos. También se registra el peso y la altura. Cada pregunta y respuesta tiene un valor. Si se suman las respuestas afirmativas y el total, si de estas se obtuvieron de 6 a 13 positivas, se presenta un riesgo nutricional elevado. Si es de 3 a 5, es un riesgo moderado, y si es de 0 a 2, es un riesgo bajo. También da recomendaciones según el resultado. Si presenta riesgo elevado, por ejemplo, se recomienda ayudar al paciente para elevar sus comidas y asistir con un profesional de nutrición, además de aplicar la herramienta de evaluación nutricional mínima. La evaluación nutricional mínima es una herramienta que solo evalúa el riesgo nutricional. No nos dice si presenta obesidad o sobrepeso. Consta y registra datos como el índice de masa corporal, la circunferencia de pierna, la circunferencia traqueal, si hay pérdida de peso en menos de 3 meses, si vive solo, si toma más de 3 medicamentos diarios, se hace una evaluación de su movilidad, se pregunta si se presentan lesiones cutáneas, el número de comidas diarias, qué alimentos consume como lácteos, huevos o legumbres, carne, pescado o aves en el día, si come menos de 2 frutas diarias, si ha perdido el apetito en los últimos 3 meses, cuánto líquido bebe diariamente, si se alimenta solo o necesita ayuda. También se hace una pregunta sobre la percepción que tiene el mismo de su estado nutricional y también en relación con otras personas de su edad. Según los resultados se suma, y si el puntaje es mayor o igual a 24, se presenta un estado nutricional satisfactorio. Si es de 17 a 23.5, está en un riesgo de malnutrición, y si es menor a 17, presenta un mal estado nutricional. Existe un enfoque más estándar de la evaluación nutricional que consta de 2 fases. Primeramente, de un cribado aplicado a personas sanas y en busca de riesgo nutricional. Si este sale positivo, se efectúa una evaluación nutricional más ampliada e integral. Esta también se aplica a personas que ya tienen riesgo o alguna enfermedad. La aplicación de un cribado representa el primer nivel de valoración nutricional. Va dirigido a población mayor sana que no presenta factores de riesgo ni síntomas aparentes, y nos permite identificar a personas mayores con características relacionadas con problemas nutricionales o que ya presentan un riesgo de desnutrición. Esta es una herramienta sencilla, rápida y es muy práctica. Un ejemplo de valoración por cribado es la valoración subjetiva global. Esta evalúa el estado nutricional a partir de una historia dietética que abarca la indagación sobre los cambios o pérdida de peso, también sobre cambios en la ingesta, si presenta síntomas digestivos como diarrea, vómitos, náuseas, si requiere de efectuar un examen físico para calcular la pérdida de grasa y masa muscular. También se revisa si se presenta edema o ascitis. Esta en particular requiere ser aplicada por un profesional, por eso es más apta y utilizada en lo que es el área hospitalaria.
Otra herramienta es la universal para el monitoreo de la desnutrición o MUDS. Esta valora 3 variables: el índice de masa corporal, la pérdida de peso en un lapso de 3 a 6 meses y el efecto de la enfermedad. Esta en general es empleada como predictor tanto en el ingreso a hospitales o estancia y como para predecir el alta. Esta, según los puntos sumados, se determina si está en riesgo de bajo con 0 puntos, 1 punto significa riesgo intermedio y mayor a 2 un riesgo alto. Una de las herramientas más usadas es la Mini Nutrilage, que es la evaluación nutricional mínima, que ya fue revisada anteriormente, pero esta tiene un formato más breve. En este se preguntan datos personales como el peso, la altura, se pregunta si ha comido menos por problemas digestivos o gastrointestinales, se indaga si ha habido pérdida del apetito, ya sea por dificultad de masticación, deglución, si ha tenido pérdida de peso en menos de 3 meses, se indaga sobre la movilidad, si ha presentado alguna enfermedad aguda o situación que le genere un estrés en menos de 3 meses, también si presenta problemas neurológicos como depresión o demencia como el Alzheimer. También se indaga sobre el índice de masa corporal y la circunferencia de pantorrilla. Se suman los puntos de las respuestas y según el resultado, si es de 12 a 14 puntos, dice que presenta un estado nutricional normal. Si es de 8 a 11, tiene un riesgo de malnutrición. Y si va de 0 a 7, presenta una malnutrición. Si las herramientas anteriores sugieren resultados de riesgo nutricional o malnutrición, se pasa a efectuar una valoración nutricional ampliada, que es más completa e integral, donde se revisan puntos como una valoración social, también valoración funcional, se revisa la historia clínica, el ABCD de la evaluación nutricional, que corresponde a indicadores antropométricos, es decir, medición, y cálculos como el índice de masa corporal. También se toman en cuenta los indicadores bioquímicos. Estos análisis de laboratorio se hacen a sangre, orina o residuos como cabello, heces. También se revisan los indicadores clínicos, donde se hace una exploración física en busca de signos como el estado de la piel, de las uñas, del cabello, algún signo en los ojos, labios, en la lengua, que den alguna señal de problema como deficiencias o excesos de energía y nutrientes. También se hace una valoración de la alimentación, de sus hábitos alimentarios. También se toma en cuenta si consume alimentos. Esto para la revisión de alguna interacción de estos con los alimentos, ya que podrían afectar si interfiere en la asimilación o genera algún efecto secundario en la salud del paciente. Ahora vamos a revisar cada punto por separado. La valoración social evalúa si el adulto presenta algún aislamiento de los demás, si se siente solo, si tiene problemas económicos. También su nivel cultural, si tiene hábitos negativos como las adicciones que interfieren podrían generar un impacto en el consumo de los alimentos. La valoración de la historia clínica. Esta abarca 3 aspectos: la anamnesis, donde se buscan síntomas relacionados con la desnutrición como la pérdida de apetito, también problemas de masticación, salivación o deglución. Se busca si hay algún problema de malabsorción por gastritis o algún otro problema gástrico, si se presentan vómitos o diarrea, si ha sido sometido a alguna cirugía, si presenta alguna enfermedad como diabetes, insuficiencia renal, deterioro cognitivo, demencia, problemas cardíacos y emocionales como depresión y ansiedad, si bebe alcohol o fuma,
si tiene problemas de la vista, del gusto y del olfato. También se valoran los hábitos dietéticos aplicando un cuestionario de 24 horas y un registro del consumo de medicamentos si es que los usa. También se lleva a cabo la revisión de, como decimos, de los fármacos para revisar posibles intervenciones de estos con la alimentación o efectos secundarios en la salud. El ABC de la evaluación nutricional evalúa parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Vamos a revisar cada uno por separado. Los indicadores antropométricos nos permiten conocer los cambios que se producen en el estado nutricional, así como la estructura o composición corporal. Estos tienen como objeto constatar las mediciones corporales de la persona con los estándares de referencia, y mediante esto nos permite conocer y darnos cuenta de los cambios de la persona y estos relacionados con su evaluación nutricional. Se emplean generalmente mediciones de peso, de la talla, de pliegues cutáneos, como el tricipital en los adultos mayores, la circunferencia de cintura, la circunferencia de brazo, de pantorrilla, y si la persona no puede estar de forma parada para tomarle la altura, se emplea la altura de rodilla. También se hacen cálculos como el índice de masa corporal, de pérdida de peso habitual y porcentual. Aquí vemos las fórmulas para hacer estos cálculos. Por ejemplo, la pérdida de peso habitual es el peso actual entre el peso habitual. Según el resultado, si es de 96 a 100%, la pérdida es normal. De desnutrición leve de un 80 a 95, 75 a 84, determina una desnutrición moderada, y una desnutrición grave es menor a 75%. En cuanto al índice de masa corporal menor de 16 kilogramos es de nutrición severa, de 16 a 16.9 desnutrición moderada, de 17 a 18.4 desnutrición leve, de 18.5 a 22 desnutrición leve, y de 22 a 29 kilos es normal. Si es mayor de 30, determina un estado de obesidad. En cuanto a la pérdida de peso porcentual, de 1 a 2% en 7 días, determina que hay una desnutrición. También lo determina en un lapso de 30 días una pérdida del 5% o una pérdida de peso del 7.5 al 90 días. En 180 días, una pérdida del 10% determina que existe un riesgo de desnutrición. En cuanto a los indicadores bioquímicos, incluyen pruebas físicas, bioquímicas, moleculares, microscópicas de laboratorio que complementan la información obtenida con los demás indicadores, es decir, con las mediciones, con los parámetros clínicos y los hábitos alimentarios, y dan una información objetiva y cuantitativa del estado nutricional. Estas muestras que se toman pueden obtenerse de tejidos, células, fluidos, desechos corporales como suero y plasma sanguíneo líquido. Líquido amniótico puede ser la leche materna, eritrocitos, leucocitos, orina, heces fecales, biopsias de tejido adiposo, hepático u óseo. También el cabello, las uñas, la saliva, el sudor, el semen, células de la mucosa bucal. Y mediante estos estudios podemos detectar deficiencias nutricias, ya que se pueden observar cambios en la reserva de algún nutrimento mucho antes de que se presenten signos evidentes y síntomas de la deficiencia. También se utilizan para confirmar el diagnóstico nutricional, para poder validar indicadores dietéticos o determinar si el paciente informa de un consumo menor o mayor que el que realmente ha llevado. También sirve para estimar la disponibilidad de algún medicamento, de un nutrimento, y si es susceptible a cubrir las necesidades fisiológicas.
así como supervisar la terapia nutricia determinada para, si no está funcionando, hacer modificaciones en el plan alimenticio. En cuanto a los indicadores clínicos, se efectúa una exploración física revisando la historia médica, pero también el cabello, uñas, también la piel, los ojos, la lengua, labios, encías y revisión de signos vitales, como la presión arterial. También se buscan señales o signos relacionados con trastornos nutricionales como deficiencia de nutrientes. Esto se hace inspeccionando, palpando y haciendo una auscultación. Por ejemplo, una deficiencia de vitamina C es el sangrado de encías. La deficiencia de proteínas se puede detectar con pérdida de cabello o la coiloniquia, que es la uña con forma de cuchara, como podemos ver aquí en la imagen. Esta se puede asociar a una deficiencia de hierro o deficiencia de proteína. En cuanto a los indicadores dietéticos, es decir, la alimentación habitual, y esta tiene por objeto conocer las características de la alimentación y identificar posibles deficiencias o excesos dietéticos, y así poder identificar de manera oportuna el riesgo de desarrollar malnutrición y si el origen de esta está en la dieta. Se puede hacer mediante herramientas como el cuestionario de 24 horas, donde se registra los alimentos que ha consumido en las últimas 24 horas. También con la frecuencia de consumo, donde se conoce los alimentos y con qué frecuencia se consumen. Aquí tenemos el formato de recordatorio de 24 horas, que como vemos se pregunta sobre la cantidad consumida, el modo de preparación y el lugar donde se consume. El cuestionario de frecuencia de consumo tiene una lista de los alimentos y se pregunta la cantidad y con qué frecuencia se consume. Van desde nunca a cuántas veces por día, a cuántas veces por semana y cuántas veces por mes. Este es un ejemplo del formato del recordatorio de 24 horas. Y este es un ejemplo del formato del cuestionario de frecuencia de consumo. Aquí vemos cuántas veces al mes, a la semana y al día. Como recomendación nutricional para la alimentación de un adulto mayor en un estado sano, se recomienda reducir el consumo de colesterol a menos o igual de 300 miligramos diarios. También aportar proteína de alta calidad biológica, es decir, que sea de fácil digestión y facilidad de masticación. Vitaminas y minerales, aportar calcio, magnesio, zinc, hierro, selenio, cromo, folatos, vitaminas como la C, D, la E, la B12. Moderar el consumo de sodio y por ende de sal común. También se recomienda 5 raciones diarias de verduras y frutas frescas, en especial de hoja verde, de apariencia amarilla y cítricos. También se deben evitar los hidratos de carbono simple, como el azúcar de mesa. También evitar alimentos con pocos nutrientes, como azúcar de mesa y lo que son harinas refinadas. Se recomienda que sea una dieta favorablemente con alimentos naturales, que sea una dieta rica en fibra, ya que esta ayuda mucho a la función intestinal, y si es necesario adicionar saborizantes, que sea una dieta fraccionada, es decir, en los diferentes tiempos de comida. También que sea una dieta que ofrezca según sus preferencias, la consistencia que pueda ingerir y la temperatura adecuada. Es importante señalar que si la persona tiene problemas de salud que ameriten y exijan una modificación en la dieta, es fundamental hacer el ajuste según los requerimientos fisiológicos y patológicos, según el tratamiento farmacológico, según los gustos de la persona
y hacer la correspondiente evaluación nutricional y cálculos de requerimientos energéticos y nutricionales para que sea una dieta correcta y apta para la persona. La alimentación es elemental para el funcionamiento orgánico interno y la vida. De ella depende su estado nutricional y del estado de salud. Por ello es fundamental llevar un régimen alimentario, hábitos alimenticios y estilo de vida que sean saludables, que lleven una dieta pegada a sus necesidades energéticas y también nutricionales, que son determinadas, como ya vimos, por las características fisiológicas como la edad, su peso, la talla, su estatura, y si en caso de que tenga alguna enfermedad, también se toman en cuenta las características y los requerimientos o exigencias de modificación para poder llevar el control o recuperación de esta enfermedad. Pero también es muy importante para la prevención, que es lo que se busca, el prevenir antes de lamentar, que el paciente no sufra algún inconveniente por motivo de una mala alimentación o complicaciones gracias a la condición de salud que lleven a agravar esta situación en el estado clínico. En caso de los adultos mayores, son más vulnerables por su proceso de envejecimiento orgánico, por los cambios funcionales y cognitivos que lo ponen en un estado de fragilidad nutricia, sufriendo por lo general deficiencias nutricionales y problemas clínicos. Por lo que la forma en que se alimenten y el estilo de vida que lleve es determinante para su salud y la calidad de la vida. Gracias.